Sinceramente, no me gusta entrar en estos debates absurdos de que si la tortilla de patata tiene que llevar cebolla o no tiene que llevar cebolla, de que si es un sacrilegio o no añadirle piña a la pizza. No, porque no tienen ninguna repercusión desde el punto de vista sanitario. Depende más que nada de los gustos de cada uno. Pero sí que voy a entrar en un debate para mí muy importante, como es el de añadir vinagre a las lentejas. Porque como os voy a demostrar en este vídeo los beneficios que aporta el añadir un chorrito de vinagre a un plato de lentejas, ya sea en ensalada o ya sea en estofadas, o sea como sea, son increíbles y que os van a venir a todos especialmente bien. El mero hecho de añadir un humilde chorrito de vinagre, del vinagre que más a mano tengáis, no hace falta ninguno raro, a cualquier plato que lleve lentejas, harán que en primer lugar estas lentejas sean más digeribles, que esa sensación de hinchazón o malestar que a veces tiene uno después de comerse un plato de lentejas disminuya drásticamente. En segundo lugar, y esto para mí es importantísimo, el añadir un chorrito de vinagre a las lentejas va a hacer que el hierro que éstas tengan se absorba mucho más. Mirad, en los alimentos podemos encontrarnos dos tipos de hierro. El hierro hemo, que es el hierro que encontramos en las carnes, etcétera, que se absorbe mucho mejor. Este hierro hemo se viene a absorber alrededor del 35%, por eso se suele recomendar que cuando una persona tiene anemia o faltas de hierro se tome carne. Pero si eres vegano o vegetariano tienes que recurrir a vegetales, entre ellos o legumbres como las lentejas. ¿Y qué ocurre con las lentejas? Pues que en las lentejas hay un producto conocido como el ácido fítico que disminuye la capacidad que tiene nuestro organismo de absorber el hierro presente en las lentejas. De hecho, de forma normal, si te comes un plato de lentejas sin añadir vinagre, este ácido fítico hace que absorbas entre un 10 y como máximo un 15-20% en función de la persona y del tipo de lenteja. Por lo tanto, esta diferencia hace que normalmente cualquier médico o nutricionista, cuando una persona tiene anemia, le recomiende básicamente que coman carnes, productos cárnicos, huevos, etcétera, etcétera, productos ricos en hierro hemo. ¿Pero qué tiene el vinagre? Pues el vinagre tiene ácido acético y el ácido acético bloquea el efecto que tiene el ácido fítico. Por lo tanto, añadir un humilde chorrito de vinagre a cualquier tipo de lenteja va a hacer que se incremente muchísimo, pero muchísimo de verdad, la capacidad que tiene tu organismo de absorber ese hierro, porque le estás quitando del medio eso que impedía a tu cuerpo el poder absorber fácilmente ese hierro. Pero además, otro gran beneficio que mucha gente desconoce es que añadir un poco de ácido acético, el vinagre famoso, pues va a hacer que el índice glucémico de las lentejas se disminuya. ¿Por qué? Porque el vinagre hace que se ralentice la digestión, que vaya un poquito más lenta. Y si tú digieres la comida, en este caso las lentejas, un poquito más despacio, la velocidad con la cual los carbohidratos, los azúcares de las lentejas, pasan a sangre bajará, y al bajar los picos de insulina no serán tampoco tan elevados, con lo cual añadir este chorrito de vinagre, que no tiene prácticamente ningún aporte calórico, hará que la cantidad o los picos de azúcar que tengas después de comer sean mucho menores. Y ahora me dirás, oye, yo no me gusta mucho el vinagre. Puedes recurrir, por ejemplo, al zumo de limón, aliñar unas lentejas con un chorrito de limón recién exprimido, con ácido, en este caso ácido ascórbico en vez de ácido acético, va a tener el mismo efecto sobre el ácido fítico de las lentejas, exactamente el mismo. O puedes también añadir alimentos que junto con las lentejas se puedan comer y que aporten un poco de vitamina C que ayuden a favorecer la absorción de ese hierro. Por ejemplo, añadir un poquito de pimiento, por ejemplo, añadir un poquito de tomate, cosas que harán que esas lentejas te sean mucho más beneficiosas para tu salud. ¿De acuerdo? Pues a partir de ahora, de verdad, es una tontería tener este debate con las lentejas.
siempre desde el punto de vista nutricional es más recomendable que le eches un chorrito de vinagre, al igual que hacía seguramente tu abuela. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.